¿Te gustaría mejorar tus ventas? ¿Quieres conocer una metodología que puedas aplicar para ello? ¿Sabes ya en qué consiste ese término que se llama la tiendología? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre una metodología para mejorar nuestras ventas vamos a abordar el tema de hoy y en concreto hemos titulado el programa pues como el método del invitado que nos acompaña. Se llama la tiendología. Es una palabra que a lo primero nos cuesta igual un poquito pronunciar, pero seguro que os vais a quedar con ella porque transmite muchísimas cosas. Y una semana más contamos con nuestro amigo y colaborador de lujo, señor Carlos Guerrero. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fabián. Carlos Guerrero es colaborador del Instituto de Actitudes Positivas, también colabora con Sinaya Marketing y en el MACOM, en el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Y también aquí en nuestro programa hace de enlace con el mundo virtual, pero antes de pedirle qué es lo que cuentan en Internet, vamos a pedirle que nos presente quién nos acompaña en el programa de hoy. Bueno, pues hoy nos acompaña una cara nueva, ¿no?, en nuestro programa. Ya de vez en cuando sabéis que repetimos invitados. Hoy nos acompaña Manuel Amat. Bienvenido, Manuel. Hola. Bueno, a Manuel le gusta definirse como, ¿no?, si hoy vamos a hablar de tiendología, pues como un tiendólogo, ¿no?, que bueno, es una combinación inspiradora entre el conocimiento, la observación y su experiencia dentro del mundo del comercio, ¿no? Podríamos decir muchas cosas sobre su currículum, ¿no?, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Es empresario del comercio, ¿no?, en activo desde establecimientos Amat SL, donde trata de mejorar la cultura empresarial. Participa activamente en los órganos de gobierno que tienen mucho que decir del comercio en el territorio de la zona de Alicante, ¿no?, como es FACPIME, CEPIME Alicante, la Cámara de Comercio de Alicante. Y bueno, y es coach certificado además de otros proyectos, ¿no?, que podríamos hablar, eres coach certificado por ASESCO, la Asociación Española de Coaching, y es esta metodología enfocada, yo creo, al cambio de las personas y de las organizaciones, mezclada con la venta, o si no me equivoco mal, ¿no?, mezclada la venta y al sector retail, lo que da un poco lugar a la tiendología, ¿no?, que es lo que vamos a hablar hoy. Efectivamente, yo creo que lo has explicado perfectamente. Sí, bueno, pues vamos a intentar empezar cuanto antes la entrevista porque estoy intrigado con esto de la tiendología, ¿eh? Yo creo que estamos todos, y es más, Manuel, me hace especial ilusión tenerlo aquí en el programa por varios motivos. Compartimos varias pasiones, incluso hasta asociación de ASESCO, y sobre todo también han sido varias las referencias que me han dicho, pues bueno, lo excelente de su trabajo, así que estamos deseando conocer sus métodos. Como ya es común, antes, Carlos, ¿qué es lo que nos cuentan en Internet sobre el tema de hoy? Bueno, pues analizando un poquito en Internet y evidentemente hoy condicionado bastante por un poco por mi sector, ¿no?, por el campo marketing, ¿no? Bueno, he detectado que son muchas las grandes empresas que desde hace unos años están volviendo al origen. Cuando hablo volviendo al origen en canal de distribución, hablo a volver a tener tiendas propias, ¿no? A pesar del impulso de los canales online, muchas grandes marcas están empezando a volver a esos canales off, ¿no?, y los fabricantes están optando por tener sus tiendas propias. Apple desde hace años, casi desde el origen, pero bueno, vimos que luego Samsung también le seguía un poco los pasos. Vemos que una empresa, por ejemplo, de la zona de Alicante, ¿no?, el grupo Mustang, con muchas marcas del sector del calzado, aunado en el sector retail con la marca Brands República para vender todas sus marcas en una misma tienda. Nos damos cuenta de que creo que es muy importante este sector, ¿no?, el sector retail, el sector de distribución a minorista, o sea, la venta al final en tienda. Y creo que esto nos va a dar muchas pistas de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Al final tienes controlado de alguna manera al consumidor, puedes venderle el producto como tú deseas, ¿no? Y creo que tal vez como introducción nos puede servir, ¿verdad? Sin duda. Ten en cuenta que una tienda es un laboratorio perfecto donde poder experimentar con el objetivo último, que es el cliente. Esta tendencia de la que tú estabas hablando ahora, estoy absolutamente alineado con ella. Cada vez más las grandes empresas lo que necesitan es saber cuanto antes, de la forma más rápida posible, cuál es la opinión que de su producto o servicio tiene
El retail es ese termómetro directo. Como bien has dicho tú, desde el fabricante hasta el punto de venta, el poder que ese tránsito sea el más corto posible, lo que le está favoreciendo en este caso al fabricante es un termómetro de la realidad, ¿no? Hoy diseñamos una cosa, la fabricamos y mañana la tenemos en un punto de venta y tenemos un retorno, un feedback del cliente directamente. Es una tendencia cada vez más acusada. Muchas gracias, Manuel, porque estamos deseando arrancar ya con la entrevista y es habitual en nuestro programa que empecemos con 3 claves que dejamos para nuestros amigos desde casa, y en este caso vamos a hablarlo de manera muy sintética para tener luego más espacio para la entrevista. La primera clave que hablaríamos, como grandes amantes que somos del desarrollo personal, sería la del autoconocimiento. Me parece que es fundamental conocer qué áreas tenemos de mejora, pero también qué áreas tenemos fuertes, tanto de nosotros como también incluso de nuestro negocio, para ver de qué manera podemos acercarnos a aquel punto que queremos llegar. Segunda clave que dejaríamos sería la de la excelencia en el trato. Cuando Carlos también hablaba un poquito de volver a los orígenes, hay veces que con tanta moda de técnicas y demás para empatizar y técnicas, incluso nuevas tecnologías, parece que éramos los clientes como solamente meramente números, y en este caso es un poco volver a lo contrario, que la persona que tenga enfrente se sienta realmente importante y que se sienta realmente especial. Y en tercer lugar, la de tener una estrategia, una metodología, y por eso me encanta contar con el invitado de hoy, porque muchas veces hay personas que son muy buenas vendiendo, pero luego difícilmente pueden transmitir esos conocimientos porque es un conocimiento intuitivo. Y claro, aquellas personas que igual no tienen esa habilidad para ir desarrollando esas capacidades, es fundamental contar con una estrategia y una metodología que puedas aplicar para que así las personas puedan compartir, o en una empresa se comparta una misma filosofía. A modo de síntesis, las 3 claves serían autoconocimiento, excelencia en el trato y estrategia/metodología. Y bueno, como tenemos hoy aquí a nuestro amigo Manuel Amat, la primera pregunta es: ¿en qué consiste esto de la tiendología? Bueno, pues la tiendología surge también del fruto de la propia innovación. Es decir, durante muchísimo tiempo he tenido grandes formadores, he tenido grandes mentores que apuntaban a que aquello que estábamos desarrollando ya desde hace bastante tiempo, o que yo desarrollaba de forma personal hace bastante tiempo, era necesario ponerle nombre, ponerle marca. En el desarrollo de esa marca personal, pues surgió en una conversación con un buen amigo y de una forma totalmente inesperada, surgió el concepto de la tiendología. Y dije, bueno, esto seguro que ya está inventado, ¿no? Pero bueno, mi sorpresa fue que no estaba inventado, con lo cual, aunque acudamos al diccionario, no lo vamos a encontrar como tal, porque efectivamente es un invento mío, el término como tal, la tiendología, y de ahí lo del tiendólogo, como bien decías, ¿no? Hasta el punto de que incluso pues, puedo presumir de ser el primer tiendólogo del mundo, o incluso, si me lo permitís, ser el mejor tiendólogo del mundo, evidentemente, porque no existe otro. En definitiva, lo que representa la tiendología es una metodología de formación en la que estoy muy de acuerdo y muy alineado contigo en estos 3 puntos, y que desde la tiendología lo expresamos o lo verbalizamos de otra forma, pero que básicamente lo que simboliza es, por un lado, el conocimiento. Tú hablabas del conocimiento personal, me parece fantástico. Yo apuntaría incluso al conocimiento del negocio y el conocimiento del cliente. Por otro lado, la observación del entorno y la observación del consumidor, fundamental, esa visión egoística desde fuera. Y por último, la experiencia. Pero ya no solo la experiencia propia, sino la experiencia de otros y de los que vinieron antes y de los que vendrán después, ¿no? Tener en cuenta todo ese concepto de la experiencia y con ello construir lo que yo vengo a denominar la experiencia cliente, ¿no? Es aquella que somos capaces de poder hacer desde nuestro punto de venta, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la tiendología, una metodología dispuesta a democratizar ideas que ayuden a los empresarios del comercio y a sus equipos de venta para, ya no sé si vender más, pero sí, con toda seguridad, poder afirmar que se puede vender mejor. Y yo soy un convencido de que si vendes mejor, finalmente acabarás vendiendo más. Y ese es el objetivo de muchas compañías y de muchas empresas, ¿no? Antes, fuera de cámara, hablábamos de la importancia de la comunicación, ¿no? Porque nos encontramos habitualmente incluso con personas que son buenas desarrollando un servicio o tienen un producto muy bueno, pero luego les cuesta el saber transmitirlo. Te hablaba también de lo importante que era tu término que habías conseguido en una palabra, generar cierta expectación, y a la vez también ya te decía mucho.
¿Qué importancia crees tú que tiene la comunicación a la hora de la venta? Y es fundamental la comunicación. El hecho es que en mi trabajo habitual, ya no solo en la marca personal de la tecnología, sino en mi agencia de comunicación en la Inconversa, trabajamos constantemente en esto de la comunicación. No solamente tienes que tener una idea de negocio innovadora y desarrollada, sino que además tienes que hacerla llegar al consumidor, tienes que hacerla llegar a tu cliente. Entonces la comunicación es fundamental, para lo cual en primer lugar tienes que estar muy convencido de qué es tu propuesta de valor y a partir de ahí establecer algo que nos valide, que es desarrollar un plan estratégico de tu comunicación. Estoy aquí, quiero llegar aquí, quiero que no haya una distorsión del mensaje, quiero que el cliente entienda cuál es mi propuesta de valor y para ello tengo que desarrollar un plan estratégico de comunicación. La diferencia muchas veces entre el éxito y el fracaso en una pequeña tienda con una propuesta de valor interesante, en muchas ocasiones suele suceder que la diferencia está en el plan de comunicación que trace. El conseguir llegar a tu cliente con tu oferta de una forma clara, nítida, totalmente transparente, de una forma sencilla, para que pueda ser percibida de esa forma sencilla. Entonces la comunicación es vital, es fundamental, ya no solamente la comunicación personal como vendedor, sino la comunicación global, estratégica, de identidad gráfica, absolutamente todo es fundamental para que al final llegue a tu cliente de la forma más nítida, transparente y positiva, ¿no? Tú que tienes una gran experiencia tanto con marcas más pequeñitas como más medianas, incluso un poquito más grandes, ¿hasta qué punto crees que tienen trabajado este área de la comunicación? Pues es una asignatura pendiente, es una asignatura pendiente. Sí que es cierto que cada vez más, y sobre todo en personas que emprenden un nuevo negocio, empiezan a plantear su plan de comunicación desde el principio. Pero no es menos cierto que una de las áreas de mejora de aquellos empresarios del comercio que llevan mucho tiempo es, primero, que tienen que creer en la comunicación y, segundo, y no menos importante, que tienen que corregir errores del pasado. En muchas ocasiones me suelo reunir con empresarios del comercio que me suelen decir, bueno, es que yo no sé por qué razón se me ha adjudicado una etiqueta, ¿no? Pues, o que soy muy caro, o que soy tal cosa o tal otra, o que no soy accesible, o que mi propuesta de valor no es conocida. Entonces yo siempre les digo, bueno, pues algo habrás hecho cuando tienes una etiqueta de ese tipo, ¿no? Estamos hablando de comunicación y es mucho más complicado muchas veces, es mucho más complicado eliminar etiquetas y estereotipos anteriores que no construirlos de nuevo. Entonces, en un proceso de desarrollo empresarial emprendedora en el mundo del retail, yo a mis alumnos siempre les digo, pues sois unos privilegiados porque venís sin vicios adquiridos, ¿no? Y sois como esponjas. Cualquier propuesta que podamos haceros de formación y en temas de comunicación, pues lo vais a hacer bien desde el principio. Pero, insisto, plan estratégico de comunicación. Igual que tienes un plan de negocio, tienes que tener tu propio plan estratégico de comunicación. ¿A dónde quiero llegar? ¿Con qué mensaje quiero llegar? ¿Y cuál es mi interlocutor, mi cliente ideal para desarrollar ese proyecto? ¿Podríamos definir entonces la tiendología como una ciencia o un método? Bueno, hay gente muy purista con estas cosas de la ciencia, y yo no me atrevería a decir tal. Sí que es verdad que apunta a ciencia, ¿no?, la tiendología, pero a mí me gustaría suscribirlo como metodología de aprendizaje constante. Hay muchas disciplinas, ¿no? Incluso sociología, ¿no? Incluso, claro, es un canal que da para mucho, ¿no? Sí, porque además los comerciantes tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Casi somos hasta neurólogos, ¿no? Llega un punto en el que tienes que tratar de despertar esa emoción capaz de llevarte a la acción de la compra, ¿no? Entonces, sí, incluye efectivamente muchas disciplinas, pero me gustaría que al final fuese entendido, si esto es algo que se puede trasladar en el futuro, sí que me gustaría que fuese entendido como una metodología de aprendizaje constante en torno al mundo del retail, en torno al mundo del comercio, ¿no? Genial. Manuel, en los comercios tradicionales, ¿cuáles son los principales errores con los que te encuentras? Pues fíjate tú, sin ánimo de corregirte, ¿no? Pero yo creo que uno de los principales errores en los que te sueles encontrar es precisamente, tú hablas ahora de comercio tradicional, ¿no? Es las etiquetas, ¿no? Las etiquetas que muchas veces no nos corresponden.
a mí me gusta mucho más hablar de comercio urbano que no de comercio tradicional, por una razón muy sencilla, porque desde el punto de vista del cliente, lo tradicional muchas veces... Las connotaciones que conlleva. Las connotaciones que conlleva, ¿no? Todo el mundo sabemos que es el comercio tradicional, pero dentro de ese formato de comercio tradicional, que a mí me gusta denominarlo como comercio urbano, cabe absolutamente cualquier tipo de comercio. Entonces, un comercio transgresor, incluso un comercio muy innovador, nunca se vería reflejado como comercio tradicional. Entonces sí que en esa metodología de la tiendología sí que diferenciamos entre comercio urbano y comercio periférico. Ahí sí que realmente hay una diferencia, ¿no? Hay otras etiquetas que yo no comparto, por ejemplo, que es la etiqueta de pequeño comercio. Bueno, y ¿qué es pequeño y qué es mediano y qué es grande, ¿no? Una tienda de 800 metros cuadrados en una población con 12 empleados es pequeño comercio. Bueno, si nos acogemos a la definición, posiblemente sí. Pero y en esto es algo bastante más profundo que la mera etiqueta, ¿no? Si ya partimos de la idea, y esto haciendo alusión a lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad? Pues muchas veces el empresario del comercio, al que hay que recordarle muchas veces que es empresario del comercio, porque si no Hacienda ya se encarga de recordarte que eres empresario, me suele suceder muchas veces que no existe esa cultura empresarial y por la cual cualquier persona que tenga un negocio, aunque sea un negocio en el que está él solo, no deja de ser una empresa. Entonces esa falta de cultura empresarial se ve muchas veces crecida en el momento en que me pone una etiqueta de pequeño. Claro, tantas veces me han dicho que soy pequeño y tradicional, que es muy difícil que pueda hablar en términos de innovación y creatividad y sobre todo de innovación en desarrollo de metodologías de formación. Entonces, esa es quizá la principal dificultad, ¿no? Tenemos que empezar a creernos qué es lo que somos realmente, qué es lo que aportamos desde el comercio urbano a la sociedad, qué es lo que la sociedad le damos y qué es lo que la sociedad nos da, qué es lo que el comercio urbano aporta a la ciudad y a partir de ese punto desarrollar lo que yo vengo a denominar cultura empresarial en torno al comercio. Y en esto, créeme que no tiene nada que ver el tamaño. Quiero decir, el tamaño no importa. Lo importante es el para qué, lo importante es cuál es la estructura de mi negocio, qué es lo que quiero conseguir. Y a partir de ahí entraremos en una cultura, aparte de la cultura empresarial, que es la cultura organizativa y sobre todo la cultura de aprendizaje constante. Que, volviendo a hacer alusión a tu pregunta, creo que es otra de las cosas que evidentemente tenemos que mejorar. Me suelo encontrar también muchas veces con perfiles de empresarios del comercio que me dan, bueno, ¿qué me va a contar es mí este hombre si yo llevo 30 años vendiendo zapatos, ¿no? Entonces, esa cultura permanente al aprendizaje creo que es otra de las cosas a las que tenemos que hincarle el diente. Es decir, somos empresarios del comercio y debemos de estar aprendiendo constantemente cosas nuevas, pero como profesión que tenemos y como, bueno, pues, las comparaciones siempre son odiosas, pero al final un médico, por muy profesional que sea, siempre cuenta con un tiempo para su aprendizaje constante, siempre surgen ideas nuevas, ¿no? Y hay que trabajarlas. Digo médico, digo profesional de la abogacía, digo cualquier otra cosa. Entonces, la cultura empresarial, la cultura de aprendizaje, yo creo que al final lo que consigue es dignificar esta profesión del comercio y que los empresarios del comercio nos sintamos realmente orgullosos de cuál es nuestra profesión. Manuel, conforme ibas hablando me venían conceptos a la mente como autoconcepto, que se ponen esas etiquetas, al final ellos se definen de alguna manera que, claro, hay veces que se puede convertir en la profecía autocumplida. Si me pongo la etiqueta de pequeño y tradicional, difícilmente puedo hacer algo innovador y rompedor, ¿no? También me vienen etiquetas como el ego, ¿no? ¿Qué me va a enseñar esta persona a mí que yo llevo 30 años y... ¿Qué importancia tiene el mundo del desarrollo personal a la hora del desarrollo profesional en este campo como la venta? Es fundamental. Es más, yo mantengo un principio en la tiendología que lo llevo al extremo. Es decir, si eres mejor persona, vas a ser mejor en tu negocio sí o sí. La estructura de estos negocios pequeños, insisto, se basa fundamentalmente en nuestra propia personalidad. Es decir, ponemos tanto de nuestra parte en un pequeño negocio, sea incluso con nuestro colaborador, que muchas veces forma parte de nuestra familia, ¿no? Es mi mujer, es mi compañera o es mi compañero, o es mi hijo incluso, o es un empleado al que casi lo tengo como de la familia. Entonces, hay tantas connotaciones en torno a eso que si tú eres capaz de, primero, conocerte tú mucho mejor, que es
fundamental. Hablabas tú del autoconocimiento, ¿vale? De la gestión emocional, de la cual también se habla bastante en este programa y me encanta escucharlo por esto. Entonces, cuando tú eres capaz de conocerte mejor, eres capaz de gestionar mucho mejor a tu equipo, eres capaz de transmitir mucha más confianza a tu equipo, por pequeño que sea y desde ese autoconocimiento personal, si tú mejoras como persona, tu negocio se va a ver involucrado en ese proceso, en ese cambio permanente, ¿no? Pues ha llegado un momento también de conocer un poquito más a Manuel Amat en persona. Es el momento también de la mini entrevista de Carlos Guerrero de 2 minutitos y bueno, todo tuyo. Bueno, así para empezar, en frío, lo primero que te venga a la cabeza, yo te digo una palabra y tú automáticamente me respondes la palabra que te viene a la cabeza con ella. Voy a ver si soy capaz de hacerlo. Vamos a empezar con cliente. Confianza. Tiendología. Metodología. Pequeño comercio. No es pequeño. Valiente. Compañía. ¿Un consejo que darías a Manuel Amat, al Manuel Amat de hace 10 años? Perseverancia. ¿Un lugar que nos recomendarías para cargar las pilas? ¿O donde tú te irías para cargar las pilas? Conocer mi competencia. Un lugar donde... Ya no la palabra que te... O sea, ya puedes responderme con más palabras. Muy bien. ¿Me das alguna más de más? Sí. Un lugar al que te irías a cargar las pilas. La naturaleza. Cualquier sitio de la naturaleza. Si es la cima de una montaña, mucho mejor. ¿Una frase o cita que te defina o que te guste? La excelencia. ¿Ya lo tienes? Pues sí. ¿O ya has cumplido con tu tiempo? No. Un poco me quiero alargar, sé que siempre vamos justos, creo que con 4 o 5 preguntitas lo tenemos bien, Fabián. Muy bien, no me quería ir de este programa sin que, a modo de primicia, nos contara Manuel de este libro que está a punto de lanzar, ¿verdad? Sí. Y bueno, es el adelanto, tengo entendido, ¿no? De lo que viene después, ¿no? Sí, bueno, dentro de muy poquito lo vamos a poder encontrar ya en las tiendas. Estamos ahora en el trámite habitual del ISBN y el depósito legal y demás, pero bueno, se va a editar próximamente. Y, bueno, ¿cómo se titula este? Se llama El sueño de Canuto. Fijaros, yo creo que es un homenaje a la intención este cuento. Un homenaje a la intención que yo he tenido a la hora de escribirlo, porque está escrito en clave de cuento. Yo nunca había escrito un cuento, pero sí que es cierto que parte de la estrategia era en que yo tengo un libro a punto de publicar, que es el libro de la metodología de la tiendología, algo bastante más intenso que un cuento, pero sí que me apetecía mucho introducir al lector en esto de la tiendología a través de este estilo literario que es un cuento y que apunta fundamentalmente a ser un cuento emprendedor, ¿no? A un cuento en el que de una forma muy sencilla, amena, divertida, a través de personajes de ficción como es el cuento, intentamos transmitir todo un proyecto emprendedor en torno a una tienda, ¿no? Nos encontramos en una situación muchas veces complicada en nuestra vida profesional, surge una idea para desarrollar un proyecto emprendedor, muchas veces basado en la ilusión, pero surgen los miedos al mismo tiempo, algo que es bastante habitual y tú eres coach y lo sabes demasiado bien, ¿no? Entonces este cuento lo que intenta es, a partir de esos miedos con los que el personaje del cuento, que se llama Canuto, se duerme precisamente con esos miedos. Y bueno, en su sueño aparece el tiendólogo, y el tiendólogo lo que hace es acompañarle en ese proceso para que poco a poco pierda los miedos a partir del aprendizaje y a través del aprendizaje. Y poquito a poquito en ese sueño pues va conociendo qué metodología de trabajo tiene que utilizar para desarrollar su idea de negocio. Ya adelanto que es una sombrerería y su intención de... Y bueno, y al final despierta, después de ese sueño, y entonces afronta las cosas de una forma completamente diferente, porque ya han desaparecido esos miedos y ya está justo en el punto en el que tiene que estar para emprender ese sueño ilusionante o ese proyecto ilusionante de montar su propio negocio. Entonces, pues bueno, surge la idea del cuento, mi intención es lanzar el cuento y bueno, y dentro de poquito tiempo pues poder ya tener el libro de la metodología de la tiendología, que espero que sea antes de que acabe el año, si es posible. Pues si te parece, desde aquí te hacemos un llamamiento
compromiso público. Cuando saques tu libro, vendrás otra vez aquí. Estaré encantado, como no, claro, estaré. Desde luego antes nos habremos leído porque tiene todas las características para que nos encante. Tiene toques de coaching, de autoconocimiento, tiene de emprender, de cómo superar miedos, de metodología. Tiene muchísimas connotaciones para que sea un cuento y aparte está narrado a través de un cuento. Qué mejor manera, vamos. Sí. Yo creo que sobre todo es útil, incluso para las personas que ya tienen un negocio, no solamente para emprendedores, sino aquellos que tienen un negocio, para también reforzar sus ideas. Seguro que están haciendo las cosas bien, hay gente con muchísimo talento por ahí. Carlos, ahora toca el momento de los 3 tweets a modo de síntesis. Genial, bueno, pues yo había apuntado, por ejemplo, que el canal Retail es un termómetro donde medir lo que hacemos para quién lo hacemos, que la diferencia entre éxito y fracaso en una pequeña tienda muchas veces está en el plan estratégico de comunicación, o al menos es un factor importante, ¿no? Y que un pequeño negocio con un solo miembro también es una empresa. Lo importante es el para qué de esa empresa. Pues estas serían mis 3 titulares, ¿no? Y además, ¿qué otros sitios de interés nos recomiendas? Bueno, pues no había preparado nada en realidad, te voy a ser sincero, Fabián. Tal vez nuestro compañero Manuel nos quiera recomendar algún blog de interés o algún portal o algún libro en particular. Bueno, aparte de su libro. Evidentemente, además de visitar la web de latiendología.com. Sí, por supuesto, bueno, y el de conversa.es como agencia que también les puede aportar herramientas de comunicación que les sean útiles. Yo que he escuchado algunas entrevistas vuestras, siempre los invitados suelen aportar algún libro que les llamó la atención, ¿no? Entonces, yo recuerdo ahora me viene a la mente ahora uno que me impactó, ¿no? Después he tenido ocasión de leer muchos libros sobre marketing y retail y tal, pero un poco aludiendo a esto que decías tú de empezar a conocerte por ti mismo, ¿no? Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención y que se titula Usted puede ser lo bueno que quiera ser, es de Paul Harden, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención, estaba en el apartado de ayuda personal y yo creo que ha sido el mejor libro de marketing que yo he leído jamás, porque apunta precisamente a empezar por conocerte a ti mismo y a venderte tú mismo. Si tú eres capaz de venderte, es difícil que puedas vender cualquier cosa, ¿no? Entonces usted puede ser lo bueno que quiera ser, es toda una actitud positiva hacia ti mismo y hacia lo que tú puedes vender. Como anécdota, en la portada de este libro ponía algo así como el libro más vendido del mundo de Paul Harden. Luego en la primera página descubres que era el primer libro de Paul Harden, ¿no? Y evidentemente era el libro más vendido del mundo de Paul Harden porque era el único que tenía Paul Harden en aquel momento, ¿no? Entonces, pero ya apunta maneras, ¿no? Ya te está diciendo, ojo, que tienes que empezar por venderte tú mismo, ¿no? Ese es un buen primer paso. Manuel, un verdadero placer contar contigo y bueno, ya hemos hecho un compromiso público de que volverás con el nuevo libro, ¿eh? Volveré siempre que queráis, vivo muy cerquita y estaré encantado de colaborar en este programa que me parece, por otro lado, muy inspirador. Muchísimas gracias. Y bueno, Carlos, también a los amigos que nos quieran seguir desde casa, que se quieran poner en contacto con nosotros y quieran o recomendárselo a sus amigos, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, podéis contactar con nosotros a través del correo info@actitudespositivas.com o nos podéis encontrar en cualquiera de los perfiles sociales, encontrar o recomendar a vuestros amigos pues a través de la página de Facebook, por ejemplo, Instituto de Actitudes Positivas, también en el canal YouTube con el mismo nombre, Instituto de Actitudes Positivas, en el usuario de Twitter @actpositivas y bueno, seguro que si lo que queréis es contactar con nosotros, yo creo que os he dado pistas ya suficientes. Bueno, Carlos, contamos contigo la semana que viene de nuevo. Y nada, también a los amigos desde casa, antes de despedirnos siempre nos gusta dejar algún saludo especial para aquellos seguidores que son un poquito más activos en las redes sociales. En este caso queremos mandarles un saludo muy especial a Goyo Aznar, nuestro buen amigo que es de Monovat, y también a Puri Sarria, que es de Villena. Y también darle las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, como a Esther Mondejar, que desde el lado del diseño, también a Monse Juan, nuestra community manager, a Esther Camañes, que es la chica encargada de producción, y los chicos encargados de la cabecera, como Dodo Branding son. Y bueno, también, como ya es habitual, dejar el cierre de una canción para dejar buen rollito como cierre.
En este caso, una canción que ha elegido Carlos es Luciérnagas y mariposas de Lori Meyers. Hasta la semana que viene.